Hoy vamos a hablar de los dolores crónicos. Qué mala vida nos dan, ¿verdad, Julia? Buenos días. Buenos días. Julia Farrés, nuestra nutricionista, dietista de Alimenta. La ficha de hoy, Julia, a ver. Vamos a hablar de dolores crónicos como el dolor que produce la artrosis o la osteoporosis, el dolor del lumbago. El doctor nos va a explicar cuándo es adecuado usar analgésicos o cuándo es mejor utilizar antiinflamatorios. Y también vamos a hablar de la medicina bioreguladora. Bueno, muchas cosas. Y todo esto, claro, sin la ayuda sería imposible, sin la ayuda del doctor Rafael Cobos Romana, que nos acompaña hoy, es de la Unidad del Dolor del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y además es presidente de la Sociedad de Acupuntura de España. Una de las terapias, por cierto, que nos han contado que se están utilizando ya en los hospitales públicos españoles. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días. Pues sí, la verdad es que se va ampliando la cobertura dentro de lo que serían centros hospitalarios, ya no solo en el resto de Europa y de Estados Unidos, sino que en España ya desde hace años. Por ejemplo, en mi hospital se viene dispensando acupuntura como un tratamiento del dolor desde hace más de 20 años. Eso le iba a decir yo, que la acupuntura, ¿cómo ayuda a las personas con dolor crónico? Bien, la acupuntura tiene muchos mitos alrededor, pero la investigación médica ha ido demostrando cómo poco a poco existen una serie de indicaciones muy importantes. Por ejemplo, en el dolor lumbar, en el dolor cervical, en dolor de artrosis de rodilla concretamente. La investigación demuestra que tiene los efectos beneficiosos de cualquier otro tratamiento y luego las ventajas de que no tiene apenas efectos secundarios. Económicamente, en ese sentido, es sociosanitariamente hablando rentable. Desde luego. Bueno, también hablaremos de la medicina bioreguladora, doctor. La medicina bioreguladora ¿Qué es es? muy simple, es otro enfoque de cómo manejar los fármacos. Se utilizan dosis muy bajas para intentar activar mecanismos que tenemos dentro de nuestro propio cuerpo y que manejan precisamente sustancias también a dosis prácticamente casi invisibles, ¿no? Actúa sobre el sistema inmune, sobre el sistema nervioso. Es Bueno, muy pues interesante. vamos con esa noticia relacionada con la salud, que en este caso me gusta especialmente. Les cuento, hay un estudio que confirma que la eficacia de tomar un vaso de zumo de naranja al día porque nos ayuda a bajar el colesterol y a prevenir el infarto cardiovascular. ¿Todo eso con un vaso de zumo al día, Julia? Exactamente. Lo que se ha visto es que las personas que beben zumo pueden reducir el colesterol malo. Vamos a recordar cuáles son las cifras de colesterol. Eso, a ver. El colesterol total tiene que estar por debajo de 200 miligramos por decilitro. El colesterol LDL, que es el malo, tiene que estar por debajo de 130 miligramos por decilitro. Y el colesterol bueno, que es el HDL, se recomienda que esté por encima de 35 miligramos por decilitro. Entonces, lo que se ha visto es que tomar 200 miligramos de zumo al día, vamos a ver que son 200 miligramos, vale. porque muchas personas cuando beben zumo beben mucho más. Ah, que no es un vaso. Es un vaso pequeño. Es un vaso pequeño. Esto, No tan pequeño. bueno, ¿Esto que son 3 naranjas? estos son, depende de las naranjas, si son Ya. pequeñas 3, si son grandes 2. Vale. A veces en casa tenemos vasos muy grandes, que entran 300 mililitros, y cuando exprimimos 2 naranjas parece que nos quede un chupito de zumo de naranja. Yo suelo hacer de 4 naranjas. Claro, eso es que los vasos son demasiado grandes. Entonces, Vale. con 200 mililitros es suficiente. Hay muchos estudios que demuestran que las personas que comen fruta y beben zumos no engordan. Mucha gente cree que la fruta engorda. No engordan. Hombre, algo de azúcar sí tiene, ¿no? Pero se ha demostrado que la gente que come más fruta está mejor de peso, previene enfermedades cardiovasculares y no solo por sus beneficios, sino porque dejamos de comer otros alimentos poco saludables. Pero ¿y al colesterol cómo ayuda el zumo? Pues por las sustancias antioxidantes que tiene y porque las personas que beben este zumo, comen frutas, pues dejan de picotear entre horas otro tipo de snacks salados o dulces. Entonces, en conjunto, la alimentación de la persona que come fruta como hábito es mejor y acaba bajando el colesterol. Bueno, pues yo voy a aprovechar esta buenísima noticia para recordarles a ustedes que tenemos unas frutas y unas verduras en nuestro país maravillosas, que hay 80.000 personas, por cierto, que trabajan en estos momentos en la recolección de estas frutas y verduras
que ya se están cogiendo en el campo porque están en el momento perfecto y que hay que consumir productos españoles. Además, ahora, especialmente cuando tenemos el boicot de Rusia, son productos que en la mayoría de los casos un porcentaje alto iba a ser transportado a este país, ya no va a ser así, así que ¿por qué no lo vamos a consumir nosotros, que está en el momento perfecto, verdad? Precisamente el tomate es otro fruto que también se puede tomar en zumo natural y tiene beneficios para bajar el colesterol malo igual que el zumo de naranja. Así que invitamos a todos los espectadores a tomar zumo de tomate natural, a aprovecharlo. Si le ponemos un poquitín de pimienta negra y eso... Estupendo. Estupendo, ¿no? Sin problema. Sí, sí. Bien, bueno, pues vamos con otra noticia relacionada con la salud. Lo mejor sería que no fumaran ustedes, pero si fuman, que sepan que la vitamina C puede contrarrestar los efectos nocivos del tabaco. A ver, más que contrarrestar los efectos, los fumadores tienen una necesidad de vitamina C mayor que los no fumadores. Es decir, la cantidad diaria recomendada de vitamina C de un fumador es mayor, lo que no significa que tomando productos ricos en vitamina C consigamos paliar los efectos nocivos del tabaco. Eso no. Además, vamos a aprovechar para hablar también de los cigarrillos electrónicos, porque la Organización Mundial de la Salud advierte que los cigarrillos electrónicos no son solo vapor de agua, que también aportan otras sustancias que pueden ser nocivas, que todavía no se ha visto, no se ha podido estudiar cuáles son sus efectos y por lo tanto que tenemos que considerar los cigarrillos electrónicos como si fuesen un cigarrillo normal. Bueno, de momento se ha prohibido ya que se fume en los lugares donde haya más personas, en lugares públicos, y el siguiente paso es que se prohíba directamente, ¿no? Bueno, que se trate como si fuese tabaco normal, que no se pueda utilizar en espacios públicos, ni en sitios donde hay niños, etcétera. Bueno, doctor Cobos, me imagino que el tabaco para las personas con dolores crónicos también especialmente malo, ¿no? Mal, muy mal, porque al reducir la cantidad de oxígeno circulante en las diferentes articulaciones, pues provoca dolor. Y de hecho, las personas con hernia discal, si tienen que operarse y son fumadoras, el riesgo de que la intervención a posteriori no dé el mejor resultado está más que demostrado ya por estudios realizados ya en Estados Unidos. Y en general en cualquier operación, ¿no? Porque cuando hay anestesia por medio, los fumadores lo pasan bastante peor que los Evidentemente, evidentemente. A nadie ya se le escapa que el tabaco es algo que debe de ser eliminado y erradicado del consumo en la tierra, igual que hemos eliminado otras enfermedades. ¿Podemos hablar de cómo se produce ese círculo del dolor? Bien, realmente el círculo del dolor se está produciendo permanentemente desde una situación banal, en muchas ocasiones, por ejemplo, con problemas musculares, hasta generar un dolor crónico. El dolor crónico es aquel que supera los 3 meses, es decir, si un dolor inicialmente no es bien controlado y tratado, a los 3 meses se transforma en algo crónico que ya influye en aspectos muy importantes de nuestra vida, como pueda ser la calidad del sueño o como pueda ser, digamos, la situación y las repercusiones de tipo social y psicológico que tarde o temprano genera. ¿Podemos poner un ejemplo? Es decir, usted dice, si no se cura un dolor, a los 3 meses ya se convierte en crónico y afecta a toda nuestra vida. Efectivamente, bueno, pues algo muy frecuente. Una persona pues tiene un pequeño esguince cervical que inicialmente no es tratado ni siquiera estudiado y posteriormente va provocando unos síntomas de dolor que van progresando hacia el brazo y va provocando pérdida de sensibilidad, dolor en forma de latigazos que se va prolongando en el tiempo y que realmente al final puede provocar una artrosis cervical estable, incluso un problema neurológico como puede ser una cervicobraquialgia, un dolor referido a nivel nervioso por compresión de los nervios y eso ya se transforma en algo crónico. ¿Eso que se dice que no hay que aguantar nunca el dolor sigue siendo cierto? Hombre, evidentemente el dolor no es nada positivo, salvo cuando es un mecanismo de aviso. Ese es el único papel importante, cuando realmente nos avisa de que algo no funciona en nuestro organismo. Por lo tanto, lo que se debe de hacer es acudir siempre al médico que establezca la importancia, el nivel en el que se debe de tratar y, evidentemente, cuanto antes se haga el tratamiento del dolor, menos posibilidades hay que se transforme en algo crónico, que es realmente... Pero, por ejemplo, un dolor de cabeza. Hay personas que dicen, no, yo no me tomo nada porque, bueno, pues porque no quiero tomarme nada. Sin embargo, hay médicos que dicen, no, si te duele la cabeza, te has de tomar algo para quitarte ese dolor. El dolor hay que tratarlo. El dolor, cuando ya se sabe que no tiene otra finalidad, como hemos dicho,
nos hace indignos. Es realmente algo que afecta a la dignidad de las personas. Por lo tanto, el realizar una terapia del dolor es algo importantísimo en la vida de las personas. Doctor, otra situación, dormir mal y dolor, ¿relación directa o al revés? O bien que el dolor nos impide dormir bien. También. Hace escasamente un año se ha hecho un estudio muy interesante sobre enfermos de dolor crónico a los que se les privó de una serie de horas de sueño, dos grupos, uno se les privó de sueño y otros no. Pues bien, el grupo que pudo dormir más horas tenía menos intensidad del dolor que el otro al que se le privaron las horas. Por lo tanto, la calidad del sueño es algo que redunda positivamente en el control del dolor. Y de hecho, una buena terapia del dolor tiene que incidir en una mejora de la calidad del sueño de los pacientes. Ya, pero es que muchas veces no se puede dormir por el dolor. Evidentemente, por eso digo que si se hace un tratamiento adecuado del dolor, permite a su vez mejorar la calidad del sueño. Hay fármacos de la familia de los opioides que se ha demostrado que facilita las horas de sueño a los pacientes con dolor crónico, lo cual a la larga es positivo. El sobrepeso, me imagino que incide más desfavorablemente que otra cosa sobre el dolor. Hombre, evidentemente la carga, el peso sobre las articulaciones es algo que tarde o temprano va a provocar una enfermedad. Por lo tanto, mantenerse en un nivel adecuado de peso actúa positivamente, no solo ya en esas articulaciones que soportan más carga, como pueden ser tobillos, rodillas o cadera, sino en otra región muy importante, que es la región lumbar. La mayoría de las lumbalgias crónicas que vemos están asociadas generalmente a un sobrepeso, con unos añadidos, como son, por ejemplo, la falta de ejercicio físico, que es muy importante mantener el tono muscular de toda la musculatura, no solo ya paravertebral alrededor de la región lumbar, sino lo que es la faja natural, que son los abdominales. Es muy importante. Bueno, pues doctor, estamos viendo aquí una escala del dolor, pero antes vamos a aclarar que no todo el mundo sobrelleva el dolor de la misma manera. Unos lo soportan más que otros, ¿no? Y es subjetivo. El dolor es una experiencia, por lo tanto es individual. No existe el dolor, existe mi dolor. ¿Ah, sí? Porque toda experiencia previa influye, las formas en las que uno afronta las dificultades en la vida, eso termina generando como resultado final un grado de dolor que es independiente muchas veces de la causa que lo origina. Por eso en medicina... ¿Es verdad que las mujeres somos más sufridas que los hombres? Eso se dice siempre. Eso se ha dicho siempre. Lo que sí es seguro es que biológicamente están mejor adaptadas que los hombres. Por eso no sobreviven a todo. La estructura hormonal de la mujer la hace cambiar periódicamente. Esos cambios son positivos, ¿no? Y yo creo que resiste mejor no solo el dolor, sino cualquier adversidad. Por lo tanto, y volviendo al tema, hay que medir. En medicina hay que medir. Hablábamos antes del colesterol. Pues evidentemente hay que tener un índice, un indicador que nos permita saber a partir de cuándo hay que hacer un tipo de tratamiento u otro. En el dolor pasa igual. Por eso se han diseñado estas escalas, que evidentemente no son exactas, por eso mismo que hemos dicho. El dolor varía. Pero sí miden el grado de dolor en un momento determinado y vemos cómo responde el tratamiento a las diferentes terapias que se le están aplicando. Por eso la escala visual analógica, que es la que tenemos aquí delante, que mide en centímetros, y en casos de niños, por ejemplo, que dificulta, digamos, el empleo de una escala a base de medidas, pues utilizamos la de las caras, que en la que el niño se ve reflejado de alguna manera, ¿no? Pero básicamente la medida del dolor lo que nos va a permitir es dar, digamos, avances en los tratamientos. No es lo mismo tratar a una persona que tenga un análogo visual de 10 que una persona que tenga 5. Por supuesto, los tratamientos de la persona de 10 son mucho más agresivos, más intensos que la persona con 5. Por lo tanto, miden no solo la intensidad, sino la evolución a lo largo del tiempo y sobre todo la respuesta a los tratamientos. Ahora hablaremos enseguida, doctor, sobre los tratamientos con medicamentos para el dolor, pero antes déjeme que atendamos a Mari Carmen, que nos llama desde Córdoba. ¡Qué calor hoy, ¿no, Mari Carmen? Un calor horroroso. Creo que ayer estabas por los 40. Acostumbrados. Ya. Aquí estamos acostumbrados, pero vamos. Oye, ¿te resientes más del calor, con el calor de tus dolores crónicos o menos? Pues ya no tengo época de más dolor y menos dolor, porque llevo ya tantos años con esta enfermedad que ya intento llevar una vida normal, pero es casi imposible. A ver, que le escucha el doctor. ¿Cuál es su consulta, Mari Carmen? Sí,
Sí, el doctor Cobos lo está escuchando, sí. Es que le he oído entrecortada y no estoy donde está la televisión, estoy en otro... Sí, que le haga la consulta al doctor Cobos. Sí, yo lo que quisiera saber es a ver si hay otra alternativa para el dolor que los antiinflamatorios y los analgésicos estos que hay, que nos manda el médico. Bien, de entrada lo que podemos decir es que lo primero para plantear una alternativa es saber qué tipo de dolor estamos tratando, porque cada tipo de dolor requiere su tratamiento específico. Pero si me pregunta específicamente para un dolor de artrosis de tipo crónico, no muy severo, pues evidentemente hemos hablado ya de la medicina biorreguladora, de la misma manera que podemos hablar de la fisioterapia o de la aplicación de técnicas como puede ser la acupuntura, ¿no? Realmente existen alternativas hoy día que no hacen necesario el empleo sistemático y continuo de antiinflamatorios, que no están precisamente indicados durante mucho tiempo, porque todos estos medicamentos no solo tienen el efecto sobre el estómago, sobre el intestino que todos conocemos, sino que también actúan sobre la tensión arterial, y ese es uno de los problemas que hace retirar a muchos pacientes los tratamientos con antiinflamatorios a muy largo plazo, ¿no? Por lo tanto, sí, existen alternativas. Pues entonces, ¿cómo es que a mí solamente me mandan o diclofenaco o ibuprofeno? Porque no puedo tomar tampoco opioides, es que no sé decir la palabra, ¿no? Bien. Porque tengo un tratamiento antidepresivo que no puedo tomar y el tramador tampoco lo tolero porque me produce retención. Bien. Retención de orina. Entonces, yo lo que tengo es una artrosis generalizada de muchos años de evolución. Usted tiene una suerte. Estoy fatal. Tiene usted una suerte que vive en Córdoba. Tiene que intentar que su médico la remita a la unidad del dolor que existe allí en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y allí incluso tienen la opción de aplicar la acupuntura, donde la está realizando el doctor Eliseo Collazo, que fue alumno mío precisamente. Por lo tanto, esas alternativas sí pueden emplearse dentro del contexto de una unidad del dolor como de la que disponen allí en Córdoba. Bueno, pues es una buena noticia. Gracias, Mari Carmen, y cuídese mucho. Ha dicho, doctor, que no se puede abusar de los antiinflamatorios, pero creo que tampoco es bueno cuando en vacaciones, por ejemplo, nos vamos de veraneo, nos sentimos mejor de ánimo y dejamos la medicación. Eso tampoco, ¿no? Podemos tomarnos vacaciones globalmente, pero no podemos darle vacaciones a una enfermedad crónica. Ya. Es como si un diabético en un momento determinado pues decide que porque tiene el nivel de azúcar en sangre normalizado, abandonar el tratamiento. Con el tema del dolor exactamente igual, es decir, nosotros tenemos que mantener siempre las pautas de tratamiento aplicadas por el médico en los procesos crónicos. En los procesos agudos varía mucho la cosa, porque el proceso agudo, la enfermedad aguda, está autolimitada en el tiempo y por lo tanto tiene un periodo de inicio y un periodo de finalización en el que se suspende el tratamiento. Pero los procesos crónicos no se pueden abandonar los tratamientos y sobre todo, y es más grave, cuando el tratamiento del dolor es con opioides, con derivados mórficos, porque evidentemente puede aparecer un síndrome como el síndrome de abstinencia agudo que realmente a veces requiere un ingreso. Por lo tanto, hay que tener mucha vigilancia en mantener las pautas establecidas por el médico, estemos o no estemos de vacaciones. Bueno. Julia, también hay productos alimentos antiinflamatorios. Exactamente. Hay alimentos que dentro de nuestro cuerpo tienen un efecto antiinflamatorio. ¿Cuáles son? Sobre todo el pescado azul. Aquí, por ejemplo, tenemos las sardinas. La sustancia responsable de este efecto es la grasa, el omega 3. También es importante tener el conjunto de la dieta. Cuando una persona quiere hacer una dieta antiinflamatoria, yo siempre recomiendo utilizar las legumbres como fuente de proteína. ¿Esto qué significa? Que cuando comamos legumbre ya es el segundo plato. Es decir, no es la ensalada de garbanzos y luego el trozo de pollo o el plato de lentejas y luego el pescado. La legumbre es el segundo plato. O sea, como fuente de proteína. Muy bien, muy bien. Y eso lo podemos hacer Eso está bien que lo especifiques, porque es el equivalente a un filete de ternera o de pollo. Exactamente. Eso es uno de los conceptos importantes para una dieta antiinflamatoria. Intentar reducir carnes y, en su lugar, poner legumbres. Cuando comer pescado azul y legumbre como fuente de proteína no es suficiente, también tenemos otro tipo de ayudas, como son las cápsulas de omega 3, y las cápsulas de magnesio.
Este tipo de productos va muy bien para personas que sufren normalmente de inflamación y de dolor crónico, pero todo tiene que ser bajo la coherencia de una dieta equilibrada. Es decir, si tomamos las cápsulas de omega 3, pero luego ponemos mantequilla, por ejemplo, en el pan del desayuno, o tomamos mucho magnesio, pero no comemos frutas y verduras que también son fuente de magnesio, o ponemos chorizo en las lentejas, tomar este tipo de productos no va a servir de nada. Es decir, la coherencia es muy importante en el conjunto de la alimentación. Sabía yo que iba a salir el chorizo, que nos iba a prohibir el chorizo, que Julia parece que sí, que nos deja comer todo, pero luego siempre hay un pero. A ver, doctor, ¿por qué hay tantas personas que se quejan de dolor reumático? ¿Dónde está el origen? Pues el origen está en el reloj, es decir, en el tiempo. Sí. El paso del tiempo por las articulaciones, por el resto del cuerpo en general, ¿no?, hace que perdamos agua. Somos fundamentalmente agua. El proceso de envejecimiento es un proceso de pérdida de agua. Esa pérdida de agua se manifiesta en que los cartílagos, al perder esa cantidad de agua, pues se reducen en tamaño y la fricción entre las partes de la articulación se presenta en forma de dolor. Eso si además tenemos en cuenta que hay otras estructuras como el sistema nervioso y el sistema muscular que también varían, pues eso explica que haya tanto enfermo con dolor reumático crónico. Yo distinguiría bien lo que es un proceso inflamatorio, como puede ser una artritis reumatoide, o un proceso agudo de una articulación, como una artritis, frente a lo que sería la artrosis, que son muy distintos. La artrosis tiene que ver con el movimiento, fundamentalmente. Estando en reposo, una persona con artrosis no sufre dolor. Es solo cuando pone la articulación en marcha se evidencia ese roce. Pero fundamentalmente la tasa importante que tenemos de enfermos reumáticos crónicos es debida a la artrosis fundamentalmente. Sí. Y las zonas frecuentes de dolor, tenemos aquí un esquema. La localización puede ser muy variada, o sea que realmente aquí de lo que se está hablando también es de puntos gatillos que tienen que ver con otra patología que es de tipo muscular. Los puntos gatillos hacen referencia a que se concentran contracturas mantenidas, muchas veces también de origen articular o de las articulaciones, en áreas musculares. Y esos puntos son también muy dolorosos y constantes, que a veces simulan otro tipo de enfermedades. Puede simular una enfermedad cardíaca, porque un punto gatillo a nivel del pectoral izquierdo puede simularlo, o puede simular un problema de tipo abdominal o digestivo, cuando se localizan en la parte de la pared del abdomen, ¿no? Por eso realmente lo importante es establecer el diagnóstico. Nunca plantearse, tengo artrosis, esto es así. No, eso tiene que decirlo el médico, fundamentalmente el médico especialista, y poner los remedios adecuados al caso. Bueno, nos están llamando muchas paisanas, doctor. Nos llama Francisca desde Cádiz. Buenos días, Francisca. Buenos días. ¿Escucha el doctor? Sí. Dígame, pues nada, yo que tengo muchos dolores de espalda, particularmente lo que es aquí en la zona de atrás del cuello, más que nada, y me noto de algunas veces, doctor, como si fuera un hormigueo, como si a mí me corrieran hormigas, diremos. Sí. ¿Eso es debido a la artrosis también o al...? ¿Ese hormigueo al que usted se refiere es sí. en la zona del cuello, donde ha dicho, sí, o en los brazos? Sí, del cuello lo que es de un lado a otro del hombro, de hombro a hombro diremos. Claro. Así. A eso es lo que nosotros nos referíamos antes con el nombre de raquialgia o braquialgia, es decir, cuando se producen pequeños atrapamientos de los nervios que provocan esa alteración de la sensibilidad. Sí, porque yo me toco muchas veces con la mano y entonces al tocarme así me noto alivio. Claro, eso es que hay un componente muscular añadido al componente articular que tendría que tratarse fundamentalmente con medidas físicas, la aplicación de calor local o incluso de las medicinas bioreguladoras de las que hemos hecho referencia en forma de crema. Es decir, una terapéutica no muy agresiva. Si a pesar de eso no respondiera, pues sí estaría indicada la aplicación de técnicas de fisioterapia o incluso en un momento determinado, si el dolor es muy intenso, analgésicos, no antiinflamatorios, porque normalmente este tipo de dolores de tipo muscular no responden a los antiinflamatorios y sí a los analgésicos. Yo me tomo por la mañana, porque para empezar a trabajar, pues me tomo un Epidifén, me tomo al día porque
Normalmente por la mañana ya cuando empiezo yo a andar y a moverme es cuando ya me empiezo como a aliviarme. Por la mañana me empiezo a andar, tú sabes, como si estuviera atrapada, ¿no? Diremos. Eso es comprensible, pero yo no le recomendaría que alargara durante mucho tiempo el empleo de antiinflamatorios. Existen otras sustancias que son analgésicas, por ejemplo el tramadol, ¿no? Que en pequeñas dosis, asociado con paracetamol, pues se puede utilizar durante mucho tiempo sin que genere los efectos secundarios que tiene, por ejemplo, el ibuprofeno, ¿no? Así que yo le recomiendo que haga terapia física, que se le aplique calor o incluso fisioterapia y verá cómo tendrá periodos de tiempo libres de dolor. Pues gracias, Francisca, desde Cádiz. Pero es verdad, doctor, muchas personas lo describen así. Dice, me levanto por la mañana que me duele desde la cabeza hasta los pies. Claro. Y luego, conforme voy poniéndome en marcha, pues se me va pasando esos dolores, ¿no? El componente mecánico que hemos dicho. Es decir, se va haciendo como un calentamiento hasta que llega un momento dado que los músculos responden y las articulaciones dejan de quejarse, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora los diferentes tipos de dolor dependiendo de la causa. Artrosis, osteoporosis y contracturas. Son procesos diametralmente distintos. La osteoporosis es una pérdida de la masa ósea. Vale. Es decir, en realidad el hueso, como hemos dicho, al perder agua, pues se hace más frágil y entonces tiende a fracturarse. Y eso se manifiesta fundamentalmente en fracturas vertebrales, que son las más frecuentes en las personas con osteoporosis. A partir de cierta edad, la mujer, por ejemplo, está más predominantemente afectada por cuestiones hormonales, ¿no? La menopausia facilita la aparición de la osteoporosis. Por eso hay que recomendar que se haga un tratamiento después de hacer un diagnóstico a base de una densitometría, que es lo que realmente se emplea, y en función de eso su médico sabrá perfectamente qué medida tomar. Si es solamente darle unos consejos de tipo higiénico o dietético, como consumir más lácteos o utilizar derivados de la soja, o bien, y sobre todo, hacer ejercicio físico. Mantener la actividad física es fundamental para luchar contra la osteoporosis. Y en casos muy severos, pues están la cantidad de fármacos que existen hoy día en el mercado que tienen efectos de captadores de calcio hacia el interior del hueso, ¿no? La artrosis ya hemos comentado qué era, pero ¿qué tipo de dolor provoca? La artrosis es un dolor mecánico. La artrosis es un dolor que tiene, insisto, un ritmo en relación al movimiento y que luego puede provocar a su vez contracturas musculares alrededor de lo que son las articulaciones, que las dos tienen tratamientos diferentes. Hoy día, por ejemplo, la artrosis se está tratando con empleo de fármacos intraarticulares, ya sea, por ejemplo, inyecciones de colágeno, inyecciones de ácido hialurónico o incluso factores de crecimiento, que lo que hacen es intentar aminorar el efecto mecánico y a la vez intentar incrementar los volúmenes de agua dentro del cartílago, que esa sería una de las grandes, pero todavía digamos, no ventajas. Se ha inventado nada que regenere el cartílago, ¿verdad? Igual que, ojalá, que no se ha inventado nada que le dé marcha atrás al tiempo, como hemos dicho, al reloj del tiempo. Bueno, claro, ¿no? Eso también es verdad. ¿Alimentos para fortalecer el cartílago? Exactamente. Bien, vamos a recomendar la coliflor y la escarola como alimentos ricos en vitamina C y vitaminas de grupo B. La vitamina C es muy importante para que el cuerpo forme la estructura de colágeno. De la misma manera tenemos la carne roja. La carne roja en procesos inflamatorios hemos dicho que no la recomendamos, pero sí que es importante para el colágeno. ¿Por qué? Porque la carne roja tiene aminoácidos y hay 3 de sus aminoácidos que tienen azufre. Y el azufre es muy importante para la formación de la estructura del colágeno. De hecho, si hay un déficit de azufre, podemos llegar a tener dolor articular porque afecta a muchos tejidos, a muchas estructuras del cuerpo. Y también vamos a recomendar la bebida de soja. Antes el doctor ha empezado a hablar de productos derivados de la soja. La soja lo que tiene son isoflavonas. Siempre que hablamos de la prevención de la osteoporosis, hablamos de la leche de vaca, de los yogures, de los quesos, pero tomar soja que aporta isoflavonas también ayuda a disminuir la pérdida de masa ósea y por lo tanto, como prevención a la osteoporosis, es un buen producto. La carne ha estado bien, ¿ves? Algo, para algo, no sé, como siempre nos la quita Julia. Vamos a atender ahora es una paisana mía, doctora Rosa María de Valencia. Buenos días, Rosa María. Hola, buenos días.
Uy, qué vocecita, ¿qué te duele? ¿Qué te duele, Mónica? Me duele todo, pero vengo de andar ahora, ya he hecho 4 kilómetros. No, está bien. Eso es una buena medida preventiva, ¿no? Una muy buena medida. Sí, pero acabo de entrar por la puerta y estoy... muerta. Bueno, mira, mi pregunta es, tengo fibromialgia, estoy tomándome muchísima medicación y no noto ninguna mejoría. O sea, que debería de estar como un toro con lo que me tomo, pero no es así. Me levanto hecha polvo y sigo el día igual. ¿Qué tipo de dolor es la fibromialgia? La fibromialgia es un proceso de origen desconocido. Eso es lo primero que tenemos que establecer, porque si ya supiéramos la causa, ya estaríamos haciendo un tratamiento estricto de la causa, como se dice en medicina, etiológico. Es un proceso además variopinto, es decir, que en el que concluyen una serie de procesos de carácter puramente somático, es decir, estructural del cuerpo, como puedan ser de tipo muscular, y luego elementos psicológicos que tienen que ver mucho con la respuesta frente al dolor. Hay que tener en cuenta que una persona sometida a un dolor persistente, permanente, termina acabando teniendo un efecto, como hemos dicho, en ese círculo vicioso de ansiedad, de depresión. Claro. Y esa ansiedad y esa depresión modifican también las sustancias químicas que interfieren el tema del dolor. Por lo tanto, es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Es decir, la depresión facilita los procesos de dolor, el dolor aumentado provoca la depresión, etcétera. Yo creo que para un tratamiento de la fibromialgia, en el caso de lo que nos comenta nuestra vidente, es muy claro. El ejercicio físico como la base del tratamiento, porque hay que oxigenar esa musculatura y evitar las contracturas. Posteriormente, hacer un tratamiento con analgésicos, no con antiinflamatorios, y otras sustancias que ayudan, que es lo que nosotros llamamos coanalgésicos, como son los antidepresivos y algún tipo de antiepiléptico que se emplea también. Pero muchas personas que nos han llamado tienen dolor crónico y tienen depresión. No sé si es tu caso, Rosa María. Bueno, he tenido depresión, llevo 9 años así. Es una respuesta normal a un proceso crónico. Y hay otra cuestión que yo creo que es fundamental. Recibir ayuda psicológica. Este tipo de pacientes necesita que se les oriente para que hagan un afrontamiento del proceso, una adaptación de su vida al proceso, vivirlo de otra manera, porque si dejamos que el proceso vaya por su curso y nosotros no hacemos nada, el proceso nos pasa por encima y nos aplasta literalmente. Hay que tomar las riendas del proceso. Es lo que me está pasando, pero es que estoy ya hasta con morfina y tengo 55 años. Pues probablemente de aquí a unos pocos años ya tendremos otros fármacos que van a sustituir estos que estamos hablando. Y probablemente lo verá de otra manera. Pero durante este periodo de tiempo que recurra fundamentalmente a una ayuda dentro de una unidad multidisciplinar en el que tenga asesoramiento de carácter psicológico, que es muy importante, asesoramiento médico de una unidad del dolor y, por supuesto, hacer ejercicio y recibir terapia física, porque muchos de estos dolores responden muy bien tanto a fisioterapia como a acupuntura u otros procesos similares. Realmente no existe hoy día una única medida a tomar para la fibromialgia. Son un proceso global el que hay que hacer. ¿Sabe el problema? Que tampoco nos acogen a los que tenemos fibromialgia en la clínica del dolor. Ya. Eso es un problema de carácter... Es un problema que tenemos que seguir viviendo con el dolor que tenemos. Porque el volumen de pacientes con este tipo de cuadros ha ido incrementándose a lo largo del tiempo y no hay capacidad para afrontarlo. Pero sí hay asociaciones en las que ellas se reúnen y que realmente están consiguiendo que se les vayan abriendo unidades de tratamiento específico. Yo les recomendaría que se pusieran en contacto con una. Pues sí, la verdad, eso es una buena terapia siempre, en cualquier caso. Rosa María, cuídate mucho, un beso muy grande. Nos ha dejado... Es que tiene que ser tremendo levantarte y acostarte con dolor, Julia. Exactamente. En estos casos, aunque no haya una inflamación real, sí que hacer una dieta como la que hemos explicado, con omega 3, con magnesio, puede ayudar a mejorar los síntomas. Entonces yo quiero animarla también a que intente mejorar su alimentación. Todo suma. Sí.
Bueno, y que se anime en la medida de lo posible, pero claro, eso es difícil, eso es fácil cuando no se pasa por una depresión, ¿verdad? Pero si recibe ayuda psicológica, probablemente su mentalidad cambiará respecto a la evolución del proceso, seguro. Es verdad que muchas personas nos llaman con depresión, además de con los síntomas. Venga, pues mucha atención a estas personas que lo están pasando mal y a los que lo podemos pasar mal en un futuro. Vamos a hablar ahora de tratamientos para aliviar el dolor. Empezamos por un implante de bomba, ¿lo he dicho bien? Bien, sí, sí. ¿Qué es esto? Bueno, estos ya son procesos que nosotros llamamos de cuarto escalón en las unidades de dolor. Es decir, colocar ya dispositivos, ya sean para inyectar morfina o derivados de morfina dentro del sistema nervioso a través de la médula espinal, o bien estimular eléctricamente las estructuras tanto de la médula espinal como del cerebro. Digamos que son ya para situaciones de dolor absolutamente incontrolables y que están muy bien definidos, es decir, son procesos o bien de carácter oncológico, es decir, del cáncer, o incluso en pacientes operados, reoperados de columna vertebral que realmente ya no tienen alivio con nada. Bueno, vamos con esa medicina bioreguladora que hemos hablado ya al principio. ¿Para qué sirve exactamente, doctor? Mire, el organismo funciona respondiendo al entorno y respondiendo no solo al entorno exterior, sino al interior. La inmunidad es algo fundamental en nuestra vida y esas sustancias que tienen que ver con la inmunidad actúan no solo en el sistema inmune de defensas, sino que actúan sobre el sistema nervioso y sobre el sistema endocrino en general. Esta medicina intenta estimular esos mecanismos internos de defensa que tenemos sin llegar a las dosis que normalmente serían tóxicas. Por lo tanto, la ventaja que aportan es que son terapias que realmente con escasos o nulos efectos secundarios pues aumentan la calidad de vida de los pacientes de una forma evidente. Y de hecho se están usando en todos los países de Europa y de Estados Unidos. Bueno, ¿y eso no crea adicción? Evidentemente, estamos hablando de dosis que están en niveles mínimos, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de adicción es mínima. La adicción, además, no se produce en este tipo de medicamentos porque no contienen opioides, es decir, derivados del opio, que realmente son los fármacos que pueden llegar a provocarlo. Tengo que dejar bien claro que en manos de especialistas el empleo de opioides, de derivados de la morfina, no entraña ningún riesgo, siempre y cuando estén supervisados por un médico. Claro. Y realmente miedo no hay que tener a nada, miedo hay que tenerle al dolor. Hay que liberarse del dolor. Y hay remedios, como hemos estado comentando, que lo hacen posible.